Piolín para mí significa un amigo, un amigo de años que hemos caminado mucho tiempo juntos y creo que nos conocemos muy bien, aunque es un carro de tantos años de tenerlo, le conozco cómo puedo manejar, cuándo puedo acelerar, cuándo puedo volar y no volcarme en competencia. Sé cuánto puede estirar la suspensión, sé cuándo puedo brincar. Es un amigo íntimo, diría yo. ¿Y por qué Piolín? Piolín se llama así porque cuando yo compré ese carro se pintó totalmente amarillo. Lo pinté todo amarillo y tenía un amigo que molestaba mucho, entonces recién salido de la pintura lo llevé a varios rayos de barro y me empezaba a decir que parecía Piolín por ser todo amarillo y así quedó el carro. Todo el mundo lo conoce desde entonces como Piolín. Mi nombre es Hansen Zárate, soy un fiebre del 4x4, competidor de 4x4 en vehículos doble tracción y también un fiebre de paseos extremos. Yo escogí un Toyota FJ40 porque mi familia siempre ha sido toyotera y a través de los años hemos tenido casi que solo Toyota. Y para ese entonces cuando yo empecé, los carros que existían para barro eran los Samurai, los Suzuki Samurai y los FJ40, que es el Toyota que yo tengo, eran los que más habían y digamos que las opciones a escoger. Entonces yo escogí y preferí el Toyota. He decidido no vender el carro en todos los años que tiene de estar conmigo porque para mí tiene un significado especial, ¿verdad? Lo considero parte de mí. Sin embargo, algunas veces o en un momento tuve una oferta tentadora hace algunos años y estuve a punto de venderlo. Sin embargo, al final, por el sentimiento que hay familiar con ese carro, decidí echarme para atrás y no venderlo. Yo he mantenido de ese carro original la carrocería en la mayor parte, obviamente para que no pierda la identidad de Toyota, ¿verdad? Entonces a primera vista se sigue viendo como un FJ40 y el chasis que él tiene es el original porque los FJ40 traen un chasis fuerte que aguanta los impactos que lleva el deporte. Y esos no son todos los chasis, pero el chasis de Toyota, el del FJ40 particularmente, tiene esa ventaja que resiste mucho y es funcional para lo que tengo el carro. Lo que más me llama la atención y me ha llamado la atención de este deporte es la adrenalina que se vive cuando uno compite, sentir el corazón acelerado que hasta se le quiere salir uno del pecho, o cuando va uno de un paseo y ve aquellos swampos, que es un desafío pasarlos y sentir esa emoción y esa adrenalina es lo que me gusta. Yo tengo un trabajo que es muy estresante, entonces cada vez que logro o saco el tiempo para ir a pasear o logro ir a competir, al día siguiente siento como si me hubieran quitado 100 kilos de encima porque me desestresa totalmente y es un deporte muy bonito, entonces eso es lo que más me gusta. Hola, mi nombre es Mauricio Elpieza, uno de los encargados del Team Piolín de mantenimiento. Como pueden ver, aquí estamos alistando, mi compañero es Alex Villegas, uno de los mecánicos. Aquí estamos alistando el carro para ir a hacer unas pruebas a Finca 1. La comunidad de 4x4 ha cambiado a través de los años. Al principio, cuando yo empecé, esto era de paseo de amigos, con carros poco modificados, con las familias. Después, con el tiempo, se fue entrando la fiebre ya de que queríamos carros mejores para el barro, más eficientes en el barro y que pudiéramos pasar todo lo posible que encontráramos, ¿verdad? Todos los obstáculos. Y se fue modificando.
hasta que ya al día de hoy que ya es más competitivo. Es tan competitivo al día de hoy que hasta en los paseos no se hacen como paseos, ya es en los obstáculos o en las pasadas, cuál es el mejor carro en pasar, cuál es el que pasa mejor, cuál no se queda pegado. Entonces al final ya no es tan recreativo, sino al final en todo lado es competitivo. Para iniciar en este deporte es importante tener un carro alto con llantas de tracción, eso es importantísimo, por lo menos mínimo llantas MT, que es un taco un poco agresivo, porque si no, no va a caminar en los barriales ni 10 metros, ¿verdad? Y obviamente lo más importante es un buen wincher que mueva el carro, que tenga la capacidad de mover el peso del carro con barro, porque sin estas cosas que son las tres esenciales, altura, tracción y un buen wincher, mejor no meterse, porque al final lo que se va es a sufrir. Los principiantes a veces el manejo les cuesta, muchos creen que manejar un carro 4x4 en un barrial es nada más de subirse y darle vuelta a la rueda y gas al acelerador, ¿verdad? Pero no es así. Hay pasadas en que se ocupa máquina, darle bastante gas, hay pasadas que no. Hay pasadas en que son rectas y yo he visto principiantes que doblan la dirección, entonces lo que hacen es quedarse pegados. Entonces eso solo con los años, la experiencia se va obteniendo. O la manera de acomodar el carro antes de pasar un suampo. También eso es solo con los años aprende, porque no de llegar y tirarse el suampo nada más a como uno viene, es estudiarlo y saber cómo pasar, pero muchos no lo hacen, sino que se dejan ir y cuando se dan cuenta quedaron, como decimos nosotros, bien sembrados. Para mí donde uno ocupa más concentración es en las competencias, porque son contratiempo, ¿verdad? Y hay obstáculos, entonces uno tiene que pasar a la máxima velocidad que se pueda, obviamente en 4x4, superando obstáculos y tratando de hacer el menor tiempo. Entonces, si no va uno bien concentrado, comete muchos errores y al final difícilmente termina los hits, ¿verdad? Y la idea es terminar siempre la competencia totalmente. Sin ninguna duda, mi circuito favorito siempre fue el del Huarco de Cartago, el antiguo hipódromo. Esa pista tenía, lamentablemente ya no se usa. Tenía todo lo que necesitaba para que la gente viera. Tenía unos muros como alrededor. Entonces ahí se sentaba la gente y podían ver muy bien el circuito, todo el circuito. Y para uno la manera en que hicieron la pista era muy buena, había muy buenos obstáculos. Había un cerro que se llamaba Chirripó, que había que ser valiente para subir ahí y bajarlo. Y había mucha adrenalina, esa pista siempre tuvo mucha adrenalina y los piques se prestaba para que los piques fueran muy emocionantes. He participado prácticamente en todas y yo tengo ya 27 años de andar en esto y desde que empezaron las competencias yo ando en esto y ha sido, por muchos años fue muy atractivo, ¿verdad? Competir era emocionante. Competí también fuera del país, he competido en Panamá, en Nicaragua y en general. He competido en la principal que tenemos en Costa Rica, el desafío, casi en todos he competido también y creo que sí, he abarcado todas las competencias. Yo gané varias competencias, tengo varias competencias, como dije anteriormente, he competido en todas, hasta todas las que habían en pueblos en aquellos años, en desafíos, en Panamá, en Nicaragua. Pero la que más recuerdo fue el 2005, cuando quedé campeón de la categoría B8. Fue muy emocionante porque tenía muy buenos contrincantes en ese momento y sin embargo logré quedar campeón. Eran 2 hits y la constancia fue el premio, ¿verdad? La constancia en los 2 hits, en las dos fechas, perdón. Fueron 2 fechas que tuvo ese campeonato. Y en aquel momento pocos creían que fuera a ganar y lo logré y para mí fue una satisfacción. El asunto de la que yo me retiré es que, bueno, en los últimos años han salido carros monstruosos, casi Monster Jam, con llantas enormes y motores enormes y de un valor muy alto. Esos carros andan en $150,000 y obviamente ya para uno
cuesta mucho llegar a eso, a pesar de que mi carro tiene su inversión. Ya llegar ahí yo casi tendría que reconstruirlo todo, empezar otra vez de cero, tendría que desarmarlo y empezar otra vez de cero, y eso lleva mucho costo y hay que tener mucho dinero para eso, y entonces decidí no competir más. Piolín es parte de mi historia, porque Piolín tiene más de la mitad de la vida de andar conmigo. Yo lo veo, aunque es una máquina, lo veo como un amigo. Hemos vivido momentos buenos, momentos alegres y momentos no tan buenos, ¿verdad? Desde que lo compré, desde el principio, desde que inicié en esto con ese carro, empecé a vivir aventuras de joven, porque estaba soltero y obviamente en ese momento no tenía hijos tampoco. Entonces viví muchas aventuras con ese gajo, porque era un gajo cuando yo compré ese carro, que si yo les describiera el carro que era, no lo creerían. Carro que le guindaban los guardabarros, que estaba todo podrido, que el primer viaje que lo llevé, apenas entrando a la montaña, Carara, se me quebró la campanola, le quedó el motor así y no tenía clutch, me vine en una cuesta para atrás, resbalado y con carros atrás y no sé cómo no los pegué, pero ya era tan gajito que bueno, al final era divertido porque había que pulsearla para pasar los charquillos. Sí, me gustaría porque yo lo considero ya parte de la familia y sería dejar un legado, ¿verdad? Yo espero que al que le quede lo siga, y si no, y si la decisión es no seguir, pues ya es una decisión ya de cada uno, ¿verdad? Pero sí creo que es un carro que me gustaría que pase de generación en generación, ¿verdad? Por la historia, por los años que tiene estar dentro de mi familia y hasta bonito que en algún momento, si Dios lo permite, tengo nietos, se le llegue a ellos, ¿verdad? ¿Cómo va el Chihuín ahí? Amistad, eso es lo que tengo yo con él, amistad y como le digo, es una máquina, pero es vacilón porque más que nada cuando compite, yo me paro frente al carro cuando competía y hablaba con él. Yo le hablaba y entonces sí me escuchaba, porque a veces no le hablaba y se jodía, entonces mejor le hablaba todo el tiempo. Pero sí, es una amistad. ¿Y cuál era la respuesta? Que se portaba bien. Yo le hablaba y se portaba bien, entonces me respondía.